Burrobot es un podcast de ciencia ficción. En este espacio damos rienda suelta a nuestro entusiasmo por la ciencia ficción, sobre todo en el cine y la literatura, pero sin dejar afuera a la cultura popular. Somos Leti Partida y Lalo Limas. No somos expertos, esta es una charla entre amigos. El burro mexicano es una especie endémica y fue declarada en peligro de extinción en 1991. Desde entonces, la ciencia ha buscado la forma de evitar su desaparición y modificar sus capacidades con tecnología. El que antes fuera un animal de carga, ahora es un dispositivo para la cultura y la ciencia. Algo de lo que yo quería platicar, porque como yo no conozco el videojuego, no soy gamer, a mí me llamó la atención, que me comentó Lalo, que el juego está basado a su vez en un libro, ¿no? En una novela. Es una novela de ciencia ficción posapocalíptica reciente, del 2006. Yo ya era adulta, Dios mío. Y el autor, bueno, en inglés se llama The Road, creo que en español es La Carretera. La tradujeron así. El autor es Cormac McCarthy. Piensen en la mayonesa McCormick, para que no se les olvide el nombre. Yo por eso ya no olvido su nombre. The Road. The Road, a su vez, ya tuvo una adaptación cinematográfica, no muy brillante, no muy famosa. Bueno, ya no sé, yo no la puedo juzgar, yo no la he visto. Yo sí la vi. Y a ti no pero te gustó, no me gustó. O sea, es como una película que es que justamente es en esa época que estás platicando ahorita, de la ola de... Hace 10 años. No era ola de zombies, era ola de películas de zombies. O sea, había un montón de películas de zombies que pasó incluso desapercibida. Porque el reparto estaba Viggo Mortensen. Estaba Viggo Mortensen y pues por lo que veo Viggo Mortensen estaba súper convencido y súper enamorado, súper orgulloso de su proyecto. O sea, creo que para quienes realizaron, creo que incluso hubo asesoría del autor y todo para la adaptación. Y el director que adaptó, como que es un director bueno, pero que no hace cosas tan seguido. Un australiano, pero ahorita no me acuerdo qué más hizo. A mí ahora me pica la curiosidad para ver esa, ¿no? La verdad, The Road. Igual, 2009. Y en algún momento... Charlize Theron, Guy Pearce, Viggo Mortensen. O sea, buen también reparto. puro estrellita. La película está disponible en HBO, no estaría mal. Pues ahí está, póngansela también en la lista. El nombre que le pusieron en español es El Último Camino. Se llamó en español. Pues está así, deprimente, gris, etcétera, pero por lo que entiendo es que así es la novela, ¿no? Que es una gran adaptación de la novela, entiendo también. Entonces, pues si se quieren ahorrar la novela, probablemente esté bien ver la película. Creo que muchas de las críticas de lo gris y de lo X que fue la película coinciden con críticas al libro. El autor se ganó un Pulitzer por esta. Es un autor bastante reconocido en el mundo literario. Como que lo que quiso fue plasmar la misma llanura, la misma resequedad, la misma frialdad del paisaje, la austeridad, la esterilidad del mundo en el lenguaje. Entonces el lenguaje está como súper minimalista, está frío, está sin adjetivos, los personajes no tienen nombres, los personajes son hombre y niño. Así, sin nombre. Ajá, o sea, la filiación se va adivinando en el camino, que pues son padre e hijo, ¿no? Pero hay mucha frialdad también. No hay frialdad en el trato, pero hay frialdad en las descripciones, porque como que el paisaje es vacío. Entonces esta forma como tan estéril de la narrativa, para mucha gente es poco atractiva. Ajá. Es cansada, es aburrida y pues también la novela tiene esas críticas, las mismas críticas que veo que tiene la película. Entonces, pues por lo que veo, es una obra difícil de digerir. Si se lee, probablemente o la amas o la odias si ves la película. Sí, sí, yo recuerdo que es una película que pasó para mí desapercibida, tal vez ni la disfruté. 2009 fue un año muy complicado para mí. Y estuve así como pendiente del cine. Yo no me acuerdo de que veían el 2009, o sea, así lo tengo también muy fue un año muy de borroso. olvido. Y recuerdo que sí la vi tiempo después, no como para ponerme al día. Y no pasó desapercibida, pero fíjate que como que es una película de culto por el autor.
Por Sí. lo que dices que, o sea, el autor es alguien, es alguien en la literatura. Sí, o sea, resulta que, o sea, yo tampoco he leído nada de McCarthy, creo que esto también me pone en la misión. Ya descargué el audiolibro y lo empecé a oír, pero sí resulta que este señor es muy laureado, es muy estudiado, o sea, casi que hay una especialidad en él, y su especialidad es el apocalipsis. Mucho de su crítica es, o sea, los detonantes de sus historias es un problema climático, es un apocalipsis que tiene que ver con el clima, el desabasto de recursos, que tiene que ver con pues extrapolar problemas actuales, que en este caso pues es esto, ¿no? La sobreexplotación de todo lo que consumimos de los recursos y entonces pues en este mundo no hay animales, no hay plantas, está todo oscuro. Al parecer sí fue algo nuclear, pero en realidad no se tiene la certeza porque como pues la sociedad también se desmembró toda, ya nadie sabe realmente nada a ciencia cierta, y entonces como que plantea dos partes del apocalipsis, que uno es el evento, el cataclismo, y el segundo es la dislocación social, ¿no? Cuando ya toda la gente se da por vencida de su humanidad y se pierde en la supervivencia. Y entonces habla de canibalismo, pero como yo no lo he leído, no estoy segura si llega a que sean zombies, que sean infectados, que sean... O a mí me da la idea, radiación, por las reseñas que he visto hoy, que son caníbales por decisión, por supervivencia, porque realmente ya no hay nada más que comer. Ajá. Y entonces pues es como este niño y este señor que van avanzando por un camino, por una carretera hacia el mar, y pues digamos que son todas estas cosas que les suceden mientras tratan de llegar y cómo tratan de no perder su humanidad, o sea, lo que los diferencia del instinto caníbal que traen ya todos y que le llaman ellos el fuego, uh-huh, ¿no? Entonces de cuidar ese fuego y de poderlo llevar al siguiente lugar, que también es como muy simbólico, lo que decíamos como algo como el mito de Prometeo, de llevar el fuego, o de las Olimpiadas, ¿no? De pasarla de mano en mano. Entonces el padre tiene la misión de transmitir el fuego en el hijo, de asegurarse que el hijo tiene fuego para transmitirlo a su vez. Sí. Y es como también una aventura muy paternal. Ajá, al escucharte con esta sinopsis del libro, uh-huh, los que hemos jugado el videojuego nos remite a varios pasajes de ciertas situaciones por las que los personajes que traes van topando. No sabemos si eso saldrá en la serie. Yo tengo una duda muy grande sobre... como lo mismo que pasa en los libros, que siempre nos quejamos de, híjole, quitaron esta parte, híjole, quitaron la otra, no explicaron esto, uh-huh, porque hay partes que pues uno tiene como favoritas, y el videojuego tiene también esa por la misma interacción, se extiende mucho el universo con, uh-huh, cosas que están ahí tiradas. La inspiración de la franquicia nace sí de esta referencia directa, lo ha dicho Neil Druckmann, que está inspirada mucho en este libro, y cuando salió el videojuego en el 2013, creo que es del 2013, mucha de la referencia, lo primero que pensaron fue lo que nos dicen en el chat, está de alguna manera referenciado de Walking Dead. Recordemos que Walking Dead es una saga de novela gráfica larguísima, o sea, tiene un trasfondo muy fuerte, pues se hizo muy famosa por las adaptaciones a la televisión de la cadena Fox. Fue un éxito. Era este momento en donde las historias de zombies proliferaban por todos lados, uh-huh, y el éxito de The Walking Dead, lejos de que se cayera o no la serie, o de que los fans, ¿cómo se dice? Cuando pierde sabor algo, eso les pasó con la serie. El éxito es durar tanto tiempo en la boca de las personas. Sí. O sea, a pesar de que ya no había algo como que disfrutar, entre comillas, The Walking Dead estaba ahí, ¿no? El videojuego se mete muy poco con si realmente es un juego de zombies, o sea, lo es, claro. El videojuego tiene otros tintes que lo hacen muy, muy entrañable, ese es el punto. El estudio que hace el videojuego se llama Naughty Dog. Los videojuegos que empezaron a hacer cuando inició el PlayStation, el primer PlayStation, pues eran un poco muy... eran como ensayos. De hecho, ellos están detrás de Crash Bandicoot. ¿Recuerdan ese videojuego
No es un zorro, es un... Creo que es un marsupial ahí, algo así. Crash Bandicoot es como el primer juego. Luego pierden los derechos de la mascota y ya no hacen los videojuegos ellos, pero hacen juegos de acción y su primer carta de un juego narrativo en PlayStation 3, o sea, brincamos hasta el 3. En el 2 hicieron juegos de acción bastante interesantes, pero hasta el 3 se hizo lo que... fue el culmen, un antes y un después en cómo se hacen los videojuegos, al menos en la empresa de Sony, que es hacer juegos que cuenten historias, pero que también trasladen emociones muy similares a las del cine. Digo muy similares porque no son iguales. Sí, no, porque acá sí es todo pues interactivo realmente, sí. ¿no? O sea, el cine es al final ahí pues es una lectura, ¿no? Es como lo que te pasa con el libro. Ves lo que te cuentan. El videojuego que logró eso de Naughty Dog se llama Uncharted. Desafortunadamente tiene una pésima película del año pasado, también. Antepasado, pero es muy mala. La razón es por lo que estamos platicando ahorita. Uncharted es un proyecto fallido por no entender cuál es el trasfondo de la noción del juego. Uncharted es un videojuego en el que te hace sentir como si fueras Indiana Jones. La marca, la firma del estudio es hacer personajes que los personajes que salen, los NPCs de ahí, los personajes que no tienen así como una acción más que darte información, son muy entrañables. O sea, hay diálogos que yo recuerdo haberme reído tanto por solamente lo que te contesta uno con el otro. Es un juego cómico y de acción. O sea, es como si tuvieras un Indiana Jones joven y estás cazando tesoros y matando contrabandistas y todo eso. Y tiene también sus tintes esotéricos. Eso también es muy interesante. El primer videojuego de Uncharted, que fue un exitazo en el PlayStation 3, que tuvo 3 entregas, trata sobre una expedición a ir a buscar el dorado. Ok. Entonces, tú vas a estudiar ahí el dorado y todo la eso. leyenda, todo. Y se pone, o sea, tú vas como la idea de que compites con otro, o sea, en la historia compites con otro grupo de cazarrecompensas, pero hay un punto en donde se pone esotérica la cosa. Y eso lo hace fantástico, lo hace más entrañable. Esa sensación que tiene Indiana Jones corriendo detrás de la bola con la bola del templo perdido. Esa es la sensación del videojuego. Y lo que hace sentir eso es también las mecánicas que tiene. El videojuego hace mucho esto que es cubrirse en una pared. Entonces tú sientes que estás en un tiroteo como de película de vaqueros, ¿no? Que te levantas, disparas, te agachas, así. Entonces eso te da la sensación de estar en una épica aventura. Ese videojuego lo logró, hizo 3 entregas y le dio el éxito al estudio de hecho, es uno de los estudios que más cuida a Sony para hacer historias. Y de hecho le ha enseñado a los otros estudios de Sony a tener historias. A tener historias iguales. Y prepárense porque esta tal vez es la primera campanada de la serie de The Last of Us. Lo que mismo que pasó con Marvel, con la primera película de Iron Man, tal vez estemos viendo ese despegue, que lo han intentado varias veces. Más adelante hablamos de las adaptaciones a videojuegos, porque tienen también su historia en el cine. Y es una historia fallida, como la que les platico de Uncharted. El videojuego, exactamente, la secuela de Uncharted fue más exitosa que la primera. Y la tercera estuvo bien. El Uncharted tiene 5 videojuegos. Pero lo que pasó con el... ¿Y películas? ¿Solo una? Sí, una con Tom Holland. Terrorífica, es muy mala. No la vean. Porque los que están emocionados, así como que son muy fans del videojuego, al ver la película le dices, ay, no. Y eso que me cae muy bien Tom Holland. Sí, es muy simpático. Pero no es... Estuvo todo mal. Estuvo mal seleccionado, estuvo mal pensado. Y la mente maestra detrás de ese videojuego ya no trabaja en el estudio. ¿Sale? Es una mujer llamada Amy Hennig. Y ella dejó el estudio por problemas creativos. Se va y estuvo haciendo un videojuego de Star Wars que no salió, que lo cancelaron. Y pues ya valió. La situación con la marca de Naughty Dog es que sus videojuegos sí son muy narrativos y utilizan algunas técnicas cinematográficas, pero los videojuegos no son películas interactivas. Ajá. Las películas interactivas han existido desde hace muchísimo tiempo, pero la adaptación de los videojuegos al cine pues tiene su propia historia de malas ideas y mala selección. Por eso la serie está así, porque hay un deseo de los creadores de hacer cine o de hacer televisión. Al menos el videojuego de The Last of Us es muy mal entendido por los propios jugadores, por lo que está pasando en la serie, por esta idea de que es que debe pasar lo mismo, es que no pasó, o es que tiene que ser diferente.
es un videojuego en el que tú vas en un pasillo. O sea, los juegos que hace este estudio son pasillos. O sea, vas a pasar por ahí. Pero la ilusión de la historia que te están contando es a partir de lo que haces en el escenario o de las decisiones que tomas. Algo que es una característica también del estudio es que la dirección de arte es muy buena, como lo que ven en la serie. Si no me dejan mentir los que están ahí que ya jugaron, es muy muy buena. Pero algo que tiene el estudio en sus juegos es que cuentan historias con los propios escenarios. Por ejemplo, tú vas con Joel caminando, entras a una habitación, todas las casas que entras pues ya tienen años y años que no han sido habitadas, entonces están capturadas por la naturaleza. Han tenido un montón de arqueólogos trabajando en el estudio para que parezcan los años que tiene la naturaleza apropiándose de esas. Pero también ves las cosas que dejaron los humanos que vivían ahí. Ves fotografías, ves las pantallas de la televisión quebradas. Que sí, en la serie se ven un poco, o sea, se ven las copas en las mesas, todo esto. Ajá. Y algo que pasa en Uncharted y pasa en The Last of Us, hay historias que se cuentan en cartas. Hay historias que son leídas. O sea, tú entras, agarras un documento y lees lo que ocurrió. Yo lloré con o sea, sí me movió mucho una historia así de no puede ser del primer videojuego. Me movió más incluso que hasta el final. Es una escena donde llegas a una presa. No sé si va a salir en el videojuego, en la serie después. Pero nomás para los que lo jugaron, es una presa y una puerta. Entonces tú te van contando una historia con lo que está alrededor. Y hasta el final sabes qué pasó. Y terminas de... No puede ser. Eso es muy difícil de adaptar a la serie. Y tal vez eso no salga. Porque también en el videojuego no todos disfrutan esas historias, están regadas. De hecho, tienes que ir a buscar esos documentos. O hay insignias de las Fireflies, de las libélulas. De las luciérnagas. Luciérnagas, me equivoqué de bicho. De bicho. Y te vas topando como las dog tags de los soldados. Entonces las vas encontrando. Y eso también te va contando una historia. Eso es dificilísimo de adaptar en la serie. No y tal vez no lo veamos. Pero definitivamente se tiene que contar de otra forma. Es que la interacción pues ya te va haciendo el hilo. Y acá pues tienes que vivir la interacción de otros, ¿no? Con el entorno. Sí. A través de una pantalla. Entonces pues tendrá que ser distinto. Exacto. Uncharted 4 tiene la mayoría del equipo creativo de The Last of Us. O sea, como Amy Hennig se fue, la franquicia tenía que seguir, es lo que tenían pendiente. De hecho, creo que es el último videojuego de Uncharted y lo terminó el equipo creativo. Ajá, o sea, eso tiene el estudio. La firma del estudio es que te cuenta historias con todo el diseño de arte, con la historia que te están contando en primer plano, pero hay subtramas que incluso no son, o no llegan a ser importantes en la trama principal. Y tú las vas descubriendo. Entonces, esa es la firma que tiene el estudio en todos los videojuegos que hace. Sobre todo los actuales. Tienen un nivel de contar historias que no van a pasar. Tal vez esto, como les decía, es el inicio del... Ojalá, porque hay muy buenas historias que se tienen que llevar y contar y que otros tienen que conocer. Recuerden que los videojuegos es un nicho. Realmente los jugadores de videojuegos, aunque son un montón, ya no es como antes que todos juegan lo mismo. Sí, ahora. De hecho, hay personas que juegan videojuegos y The Last of Us les parece algo así como, no sabía que existía. Creo que esa es la actitud que deberíamos de tener todos, de si la están pasando bien. Es que es como déjenlo. Los géneros literarios, hay para todos los gustos y hay a quienes les gustan las adaptaciones y a quienes no. Hay quienes son capaces de disfrutar una película que está basada en un libro como solamente como película, ¿no? No sin estar criticando su apego o desapego a la historia original, o sea, pero también a veces es maravilloso todo la creatividad de los guionistas sobre a veces una idea que es más como el arranque o sea, cuando de pronto adaptan de cuentos, de cuentitos y sacan unas historias increíbles que pues no, o sea, fue como ir rescalando la historia y eso a mí también me parece maravilloso de los guionistas, cómo tejen detrás de lo que se ve, ¿no? Y cómo se imaginan que se llega a una situación,
que a veces no está explicada en su fuente original. Entonces, eso pues yo siento que es parte del valor como de verla en una adaptación en un género tan distinto. Y esta es una historia que tiene que ser contada, o sea, y tiene que llegar a las demás personas, porque cuando uno juega un videojuego con la misma manera en la que uno lee un libro, lo quiere compartir con alguien. Pero también seamos sinceros en que no es el medio para todos. O sea, nadie va a querer pasar 12 horas jugando The Last of Us. O sea, nadie tiene a lo mejor ni la destreza de manos, porque hace mucho que no juega un videojuego. No tiene ni la consola que necesita para disfrutarlo. Como yo, que no tengo ni la destreza en la mano ni la consola en mi casa. Sí. O sea, ¿cómo la hacemos? Ajá. Y en cuanto sale la serie, es que salga para todos, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Lo mismo, el error que ha habido en las adaptaciones de todos los videojuegos que están comentando ahí en el chat es pensar que, bueno... Que solamente los jugadores lo van a ver y que hay cosas que no se tienen que explicar más. Y hay que replicar lo mismo del videojuego. O sea, pues te vamos a poner como el juego que platican, ¿no? Need for Speed. Vamos a ponerte carritos. No, o sea, esa franquicia se la comió de Rápidos y Furiosos, como estás diciendo ahí en el chat. Exactamente. O sea, el punto de aquí es, hay que cuidar la historia, hay que cuidar el proceso creativo, el arte, el soundtrack. O sea, todo lo que brilla en el videojuego brilla en la serie. Por eso estamos disfrutando tanto esta parte, ¿no? Y bueno, las mecánicas del juego, para si les pudiéramos platicar un poco de lo que va a los que no lo han jugado, la sensación de lo que te hace, de lo que te transmite, está basado en la escasez de recursos. O sea, tú entras a habitaciones, a casas, brincas una barda, subes una escalera, hay diálogos en lo que caminas, pero más bien vas encontrando que cinta un tape, ¿no? O un trapo, o una botella, un ladrillo. Sí, está hay tantos todo memes. en rapiña, ¿no? O sea, Ajá. totalmente rapiñando. Y el chiste es que todo es muy escaso, porque obviamente el mundo ya se fue al carajo. Ya no fábricas. Y tienes que hacer tus propios armas y medicamentos, y no puedes lucirte a balazos, porque también los También las clickers, balas escasean. no, y los clickers no se pueden matar. O sea, hay muchos, no los puedes frenar, como en la serie, en las escenas del capítulo 2. No los puedes detener. O sea, no es algo que puedes así como... Porque no eres suena- Mila Jovovich disparándole a los zombies, ¿no? Como todo, ¿no? Ahí y ya se acabó. falta el crossover que llegue Umbrella Corporation a arruinar todo más. Sí, Paul Anderson, ¿no? Ahí dirigiendo la película. Guácala, ¿cómo odiamos esas películas en este canal? Sí. Un poco sí. Y Alien contra Depredador. Yo no sabía que hizo Paul Anderson esa... Todo ya sé por qué lo no me que gustó. Todo lo que tocas por Lo haces mierda. Ya. No, yo la verdad, porque como decía, yo estaba hasta el copete de las películas de zombies y, o sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que salió Assassination y no sé, yo no vi nada. Creo que vi esa donde salió Brad Pitt porque alguien me obligó. Sí, ya. Tercera Guerra Mundial, zombie, Z, ajá. Pero en realidad... Y la ves por Brad Pitt. Y no estuvo Y mala. no estuvo mala, pero pues yo la tampoco verdad no hubiera querido verla. O sea, la vi, no la padecí, tampoco fue como, ay, qué horror, ya sáquenme de este suplicio. Pues no, pero pues pude, si por mí hubiera sido, seguro que tampoco lo hubiera visto. Y de pronto, pues fue tolerable. Sí. Pero esta es buena, la verdad la serie sí me tiene como, bueno, o tal vez tuve yo más tiempo para descansar de los zombies. Y la verdad es que, si te soy sincero y si te somos sinceros los que ya lo jugamos, es una historia muy simple. Es muy sencilla la historia. Pero lo crudo que es el escenario y la situación en la que están, los hace ser... duros, ajá. Es como parte del impacto. Y lo entrañable de los personajes. Exactamente, lo entrañable, ¿no? O sea, todos tenemos en el corazoncito a Joel o a Ellie o a Billy o a todos los personajes que van saliendo, ¿no? Y en eso está, en las mecánicas que tiene el videojuego es exactamente para hacerte sentir esa escasez y que no puedes. Yo por eso creo que va bien la serie, no se puede caer. No sé cómo va a estar contada lo que sigue, no sé hasta dónde va a llegar, hasta qué momento nos van a dejar, si nos van a dejar con el deseo de una parte siguiente. Se me hace muy escaso 8 capítulos para la velocidad a la que va. Sí, por eso te preguntaba si ya era una historia terminada, o sea, en el videojuego, porque siento que lo peor que le pudiera pasar es que hubieran cabos sin cerrar en la historia original
y que se tuviera que quedar a la imaginación de los guionistas de HBO y que pasara lo que pasó con Game of Thrones, ¿no? Que al final pues se les acabó el señor George R.R. Martin. No ha terminado. Todavía no saca ni Vientos de Invierno. Y pues él vendió todas las temporadas, ¿no? Entonces al final pues tuvieron que sacar de la manga un montón de cosas que evidentemente eran sacadas de la manga y que pues no cerraban. Y creo que eso es lo que puede arruinar la forma de terminar o sea, esta historia de empezar a cerrar el círculo, porque siento que eso es lo que suele fallarle a HBO, ¿no? O sea, por ejemplo, como ya nos quedamos con Raised by Wolves, y, o sea, no solo se fue para abajo, sino pues hasta la canceló, hasta este güey se aburrió, dijo, no, ya no la quiero seguir haciendo. Ay, sí, ya, qué desgraciado. Westworld, o sea, yo pensaba que se había acabado en la 4ª temporada, pero decidieron hacer una 5ª que nadie pidió, que sobraba, no estuvo tan mal, pero pudieron haberla hecho y no sé si eso sí fue el final o what. Fácil se pueden, o sea, si a la velocidad a la que van los capítulos, vamos en el 2, no sé, va muchísimo Más atrás, rápido. no va muy atrás, o sea, hay demasiado. Como que si van a hacer varias temporadas. Yo esperaría que sí, fácil pueden ser 3, o sea, fácil y pues ya llegando hasta la segunda parte, yo creo que eso sí sería. Pero también la crítica, los youtubers que han tenido oportunidad de ver la serie completa, ya tienen ellos tienen un permiso de embargo. Nosotros no, porque no somos famosos. Porque somos pobres y no famosos. Ajá, pero si ya lo hubiéramos visto, les platicaremos. Los youtubers que ya vieron dicen que el capítulo 3 y 4 sí son muy altos, ¿no? De calidad. O sea, siguen hablando del repique que tiene de calidad. Y eso nos deja pensar de que... A mí lo que más me emociona es que, por fin, digo, no es la primera serie de videojuegos que es exitosa. Hay una serie animada en Netflix de Cyberpunk 2040. Ajá, yo no la he visto. 79, ¿Está buena? 47. Sí, la han aplaudido mucho. Han salido muchas adaptaciones que valen la pena y hay otras que no. Entonces, el contexto de las adaptaciones a videojuegos, yo creo que también es así como hubo el fastidio de las películas de zombies y nacieron los superhéroes como y después en el estuvimos universo. 20 años. Y no se ha levantado, la verdad es que no han levantado el interés por los superhéroes. O sea, nos hartamos tanto de los superhéroes después de Endgame y luego viene DC que va a rebotear todo y todo esto. Ay, bueno, hay un poco de flojera de que ya, ¿no? Cuenten lo que tengan que contar. Una buena fuente de historias, pues pueden ser los videojuegos, sí, definitivamente, y ojalá que lo hagan bien, ¿no? Sí. Creo que aquí también pueden poner la vara muy alta. Yo creo que ya hay un parámetro de comparación, como lo fue Iron Man en el 2008, creo 2007 que fue. Sí, algo así. Entonces, duramos 20 años viendo películas de superhéroes. ¿Veremos otros 20 de videojuegos? Es muy interesante la pregunta, porque ya están platicadas de la misma compañía de videojuegos. Ya hubo en Paramount una serie de Halo. Viene la película de Mario Bros. Este año. O sea, la están en planes. ¿Cómo se llama la del zorrito? La de Sonic. Sonic está muy bien. Es divertidísimo. O sea, a mis sobrinos les gustó mucho. No, yo soy fan de Jim Carrey. Es la despedida de Jim Carrey del cine. Sea, al momento no ha decidido no hacer más. Vienen de series, también ya están confirmadas. De Prime va a ser la de God of War. Es una franquicia igual de PlayStation. ¿En serio? Esa sí sé cuál es. Sí, la vi. A nosotros nos emociona muchísimo, pero ya también sabes por dónde va o sea, son franquicias fuertes en esta compañía. Hubo de StarCraft, ¿no? Hubo de StarCraft. Sí, ¿no? O es que estuvo solamente muy fueron cortos. Ajá, o estuvo muy cinemática el videojuego, que hubo cortos en internet o así. No sé, ha habido muchos videojuegos. WoW ¡Ay, hubo The WoW! Duncan Jones nos hizo una película muy fea. Muy fea. Es muy fea, la verdad. Está muy fea.
Serás hijo de David Bowie, Y eso sí he jugado, el WoW. Yo sí jugaba, en algún momento fui muy viciosa y sí fue así como... Ay, no, serás hijo de David Bowie, pero... No. Pero no te vamos a defender con esa. Con las demás sí, pero con esa no. Yo me aburrí demasiado viendo esa película. Bueno, las de Lara Croft. Hijo de su madre. Teníamos que tocar ese tema. Las de Resident Evil, ya, no vamos a hablar Resident tampoco Evil. ni de Tomb Raider, ni de Ahorita estamos Resident Evil. fascinados con el hate que se le da a Netflix por haber hecho tan malas adaptaciones a Resident Evil. Hizo series, no sabías que había. No. Son horribles. Son Así de horribles, no las así veas. de no las veas, no pierdas tu tiempo, no están buenas. Y ya dejen esa franquicia de Resident Evil en paz. Ay, ya, hagan por favor, excelentes o sea, videojuegos. los videojuegos, déjenlos así, está chido. ¿Sabes cuál? Hablando de así como de terror, y o sea, realmente fue algo un videojuego en el que pensé, y en la película que pensé, cuando estaba viendo la serie, el segundo capítulo sobre todo. Pero ¿sabes cuál digo? Un videojuego que es así como de terror. Si no, Silent Hill. Silent Hill. Silent Hill, la primera. Y la película está amé. chida. La primera la amé. Y la película está, o sea, sí te da mucho miedo. Entonces, No da tanto miedo como jugar el videojuego Ajá. en la noche, pero sí te da miedo. Y yo viendo el segundo capítulo me acordé mucho de Silent Hill. Sí tiene. Sí, es que Silent Hill sí triunfó. La primera sí triunfó. Sí dije, sí es como el juego, sí. Sí. Y yo no la vuelvo a ver. De hecho, no la vuelvo a ver porque nunca soy más medio lo guácala. Sí. La otra serie que está confirmada de Sony es Horizon. Ya, donde montaste un dinosaurio. Monté un Velociraptor. Un Velociraptor. Ya también tiene confirmada una serie. Esa creo que va a ser para Netflix. ¿Cuándo la de Mario Kart? Se está... Es lo único que sé jugar ya. No, pues viene Mario este año. Pero viene vamos a Mario. estar Bueno, me súper acuerdo fans. que de niña a mí sí me encantaban esas adaptaciones que hacían de Mario Bros. O sea, está Yo bien. fui al cine a ver esa y no la recuerdo, fíjate. O sea, fui de niño a ver la adaptación de Mario Bros. Y no la recuerdo de Yo tan no sé si la mala. vi en el cine, pero Fue sí. tan mala. Sí, pero veía todo lo que adaptaban de Mario Bros en la tele, no sé, Sí. porque ya ves que habían hasta juegos de concursos y que la gente sí yo soñaba que iba y Hubiera eso. Sí, Ajá, claro. que hubiera eso, pero no. La verdad es que no. El Equus Asinus Borg, también conocido como burrobot, es capaz de galopar hasta las estrellas. Gracias por compartir un rato con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en YouTube, Facebook y ahora en Spotify. Puedes apoyar este proyecto a través de nuestros perfiles en Ko-fi.